bastan. Venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Bien, mis hermanos, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio del Sermón del Monte. Como ya habíamos comentado semanas atrás, hemos visto de manera cronológica este precioso sermón que presenta nuestro Señor Jesucristo a las personas, al pueblo de Israel. Ahí en situ les comenzó a enseñar. Y el día de hoy vamos a ver el versículo número 6 del capítulo 5 de Mateo. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Tiene por título este tema, la felicidad de los hambrientos. Vamos a ver el por qué. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre, muchas gracias le damos a usted por esta oportunidad de poder reunirnos a través de la pantalla, Señor. Gracias, Padre, porque usted me permite poder aprender y enseñar de sus palabras. Permítame, por favor, Señor, que no sean mis ideas, sino que sea lo que quiere decir usted a través de su palabra, por favor, Señor. Dirija a mis hermanos, diríjame a mí, Señor, en todo momento, Padre, por favor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, antes de comenzar a escarbar y a escudriñar bien el pasaje, quería permitirme leer un artículo que apareció en el diario La Tercera, lo publicó el diario La Tercera alrededor del 2017. Dice así: el conflicto social, los motivos de la justificación de la violencia en Chile. El Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social reveló que el 76% de los chilenos justifican las detenciones ciudadanas y golpizas a delincuentes. Si bien no debe extrañar el apoyo a la detención practicada por cualquier persona, puesto que el propio ordenamiento jurídico lo consagra al tratarse de delitos flagrantes. Llama la atención el amplio apoyo que despierta entre la ciudadanía la idea de tomar justicia por sus propias manos. Digo que este artículo fue publicado el año 2017 y hasta el día de hoy esta estadística del 76% ha ido en aumento, ha aumentado bastante. Sin ir más lejos, desde la fecha que estoy grabando este sermón, la semana pasada ocurrió en Coyipulli un hecho similar. Curacautín. La propia ciudadanía tomó justicia por sus propias manos a desalojar a un grupo de personas que se había tomado la municipalidad. Sin ir más lejos también, la noticia de Antonia. Querían tomar justicia las personas por sus propias manos y castigar de una manera a Martín Pradenas. Las personas lo toman así, las personas están de acuerdo. Inclusive mi esposa me mostraba a través de las redes sociales en cómo grupos cristianos, personas que dicen ser cristianas, apoyan la medida de tomar justicia por sus propias manos. Es bastante sorprendente los argumentos que tenían. Leían algunos que decían, bueno, sí, es necesario porque el Señor es un Dios de justicia y debemos implantar la justicia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué comencé antes de entrar en el pasaje con este anuncio? Porque si leemos el versículo 6 de una manera rápida o de una manera superficial, nuestro Señor Jesucristo pareciera que está avalando este tipo de opción. Vuelvo a leer: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, aquí lo dice. Tengo el derecho de tomar justicia por mis propias manos porque el Señor me está avalando. ¿Y qué dice después? Y ellos serán saciados. Bien, mis hermanos, si estudiamos el pasaje de manera concreta, eso nunca lo quiso decir el Señor. No quiso decir la propia justicia, el buscar mi propia justicia, sino que el Señor se refiere a buscar la justicia de Él, a buscar la justicia que es de Dios. Y esta justicia, mis hermanos, va en contra de nuestros propios ideales, de nuestros propios egos. Por ende, el pasaje, vuelvo a repetir, no se refiere a buscar la justicia propia, sino que es de Dios. Esta justicia
que por ende busca honrarle y obedecerle al Señor. No es satisfacer mis propios ideales. Vuelvo a repetir. En un pasaje en Lucas, capítulo 12, de los versos 16 al 21, nos encontramos con una parábola. No vamos a ir de lleno a la parábola, sino que voy a resumir, en la que Jesús enseña sobre lleva por título El rico insensato. Es un granjero que tiene tanta cosecha que no haya dónde almacenarla, ya que sus graneros no dan abasto. ¿Qué es lo que hace este granjero? Piensa en desarmar sus graneros y construir unos más grandes para poder almacenar sus alimentos. Nótese cómo dice el granjero en el verso 19, en el pasaje de Lucas 12. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. De una manera el granjero, relájate, ya tienes todo saldado. Pero ¿cómo dice el Señor en el verso 20? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Satanás estaba hambriento de poder. Nabucodonosor estaba hambriento de alabanza. Quería que lo alaben. Y este rico necio, rico insensato, como se conoce la parábola, él estaba hambriento de placer. Simplemente ellos rechazaron lo bueno que Dios les había dado por seguir sus propios ideales. Jesús está enseñando, volviendo al versículo 6, este deseo más profundo que debe tener toda persona en tener hambre y sed de justicia que viene de Dios. Este deseo, mis hermanos, es provocado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y que lleva a una persona a la salvación y la mantendrá firme desde principio a fin, hasta nuestro encuentro con el Señor en su gloria. Por eso digo, la salvación, mis hermanos, es Dios, el actor, el consumador, de principio a fin. Por medio de su gracia, permite que nosotros seamos salvos. Aquí también podemos responder de una manera que la salvación no se pierde. El Señor no otorga la salvación para dejarlo solo a la persona, sino que es de principio a fin el autor y consumador de esta salvación. Este deseo, mis hermanos, que está refiriendo aquí el pasaje, es la única, si podemos decir, ambición sana, que cuando se cumple produce felicidad. Ambición sana, porque si lo comparamos con Salomón en su libro de Eclesiastés, él menciona que todo era vanidad. Salomón se podía dar los lujos que él quería, pero nunca pudo satisfacer sus deseos. ¿Por qué? Porque él lo llamaba humo, era vanidad de vanidades. Ahora pregunto, ¿necesito tener hambre espiritual? ¿Necesito yo, como si digo que soy cristiano, tener hambre y sed espiritual? Vamos a responder esta pregunta. Nótese cómo dice el Señor, volviendo al pasaje, el versículo 6. Dice, hambre y sed, ocupa estas dos frases. Jesús las toma de una manera, la lleva a lo que necesitamos nosotros diariamente, a nuestra necesidad física, saciar el hambre y la sed. Pero hambre y sed ¿de qué? Dice el Señor. De justicia. De justicia nombra esta palabra. Mis hermanos, la justicia de Dios no es algo opcional, no es algo que sea algún agregado o si quiero lo tomo, si no, no. Mis hermanos, la justicia que viene de Dios es una necesidad. Como cristianos necesitamos buscar la justicia de Dios. Por ejemplo, nosotros en más de alguna ocasión hemos tenido sed, hemos pasado hambre y lo único que queremos es saciar esta sed o esta hambre. No, nada más nos desconcentra, sino que pensamos, llegando a la casa, algunos dicen, me comería una vaca. O sed, quiero tomar agua. No hay nada que nos desconcentre. Bueno, de una manera sí deberíamos buscar la justicia que viene de Dios, que nada nos desconcentre, sino que ir directamente a buscarla para poder saciarla. Nuestro Señor señala en el pasaje de Jeremías, capítulo 2, verso 13, algo bastante interesante. Nótese cómo dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué nombro el pasaje de Jeremías? Porque a pesar de que Dios creó a los hombres con una necesidad de Dios, los hombres no le buscan.
sino que simplemente buscan otros dioses, dioses que no tienen vida, dioses de su propia creación. Por ejemplo, el relato del hijo pródigo. Usted me dirá qué tiene que ver el relato. No vamos a ir en profundidad a ese relato, pero sabemos en qué consiste este hijo que divide los bienes con su hermano y se va y lo malgasta en un país más lejano. La naturaleza humana, mis hermanos, es propensa a tomar lo bueno que le da Dios, ya sea posesiones, salud, oportunidades. ¿Para qué? Para gastarlas en sus propios ideales, en su propio placer. Lo lamentable, mis hermanos, a diferencia del hijo pródigo, él volvió donde su padre. Pero muchas personas prefieren quedarse en el país más lejano y no volver a recibir las bendiciones que el Padre les da. Eso es lo lamentable. Primera de Juan 2:15, verso 17, un pasaje muy conocido. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, el que busca la justicia de Dios, la satisfacción de Dios, es una clara característica que es un verdadero hijo de Dios. Quieren pertenecerle a su Señor, quieren someterse a la voluntad de su Señor. Y este llamado, mis hermanos, es el que Jesús señala al tener hambre y sed. Esta justicia espiritual sigue de manera progresiva a las anteriores bienaventuranzas que habíamos estudiado semanas atrás. Y las tres primeras son costosas. ¿Por qué lo digo? Porque vimos la primera de ser pobres en espíritu. En volverse pobre en espíritu implica hacer morir al yo propio. Lamentarnos, como la segunda bienaventuranza, lamentarnos por nuestro pecado, el llorar, implica enfrentar nuestra pecaminosidad. El ser manso, mis hermanos, implica someter nuestro control al control del Señor. Ya no de una manera de pensar en mandarnos solos. ¿Se fijan? Por eso digo que son difíciles las tres primeras. Pero esta cuarta bienaventuranza es más positiva. ¿Por qué? Porque es una consecuencia, es una respuesta de las tres anteriores. Cuando nos ponemos de lado el yo, los pecados, ¿cierto?, el poder, y nos volvemos al Señor, recibimos este anhelo de buscar la justicia que es de Dios, este hambre y sed que está señalando nuestro Señor Jesucristo aquí en el pasaje. Les leo un comentario de Martin Lloyd-Jones. Señala algo bastante interesante en su estudio del Sermón del Monte. Él dice: nuevamente esta bienaventuranza es consecuencia lógica de las anteriores, lo que le mencionaba yo hace unos momentos. Es una declaración hacia la cual llevan todas las demás, y es algo por lo cual deberíamos estar todos agradecidos de Dios. Si para usted este versículo es una declaración más bendecida de toda la Biblia, puede estar seguro de ser cristiano. Si no es así, debe examinar mejor los fundamentos otra vez. Mis hermanos, toda persona que no tiene hambre y sed de justicia, o peor aún, todo cristiano, toda persona que dice ser cristiano y no tiene hambre y sed de justicia de Dios, simplemente no tiene parte en el reino de Dios. Tener un corazón nuevo, un corazón restaurado, regenerado en Jesucristo, es desear cada vez ser más semejante a Él. Es desear cada vez ser y seguirle, someterse a la voluntad de nuestro Señor. Entonces vuelvo a realizar la pregunta: ¿necesitamos tener hambre y sed espiritual? Sí, mis hermanos, la necesitamos. Es importante entender bien este significado de hambre y sed, de cómo el Señor lo está expresando aquí, porque esto va más allá. No es un hambre o sed como saltarnos una comida en el día. Es un significado mucho más profundo que el Señor está enseñando en este pasaje. Hay un pasaje paralelo en Lucas, capítulo 6, verso 21, que también está enseñando la bienaventuranza. Lucas dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Es más cortito el pasaje de Lucas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Pero nótese cómo señala esta oración: ahora.
en el ahora, en el presente. No hay que tener hambre muchos años después, no. El que dice ese cristiano debería tener el hambre en el ahora, vivir con ese hambre y sed de justicia, en nuestro diario vivir. Por darle un ejemplo, Moisés experimentó de muchas maneras el poder y la justicia de Dios. A través de una zarza ardiente, vio el poder de Dios a través de las 10 plagas de Egipto, vio el poder de Dios y la justicia de Dios cuando abre el Mar Rojo, logra pasar el pueblo de Israel y después se cierra. ¿Para qué? Para eliminar a los perseguidores del pueblo de Israel, que era el pueblo de Egipto. Vio el poder y la guía y cómo el Señor proveía, cómo los guiaba por el desierto de manera de columna de humo en el día y de noche como columna de fuego. Pero aún así, Moisés no estaba satisfecho. No era como decir, bueno, ya vi el poder del Señor, ya, con eso me basta. No, él nunca estuvo satisfecho y es interesante cómo menciona en Éxodo capítulo 33 de los versos 18, te ruego que me muestres tu gloria, le dice al Señor. Le dice Moisés a nuestro Señor. ¿Y cómo él responde? ¿Cómo Dios responde? En el verso 19. Le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Toda esa hambre, todo ese deseo, el Señor aquí responde. Esa hambre espiritual de Moisés, esa justicia fue saciada. Mis hermanos, vuelvo a repetir, necesitamos tener hambre y sed de justicia. Ahora, bien, lo necesitamos. ¿Pero con qué motivo? ¿Cuál es el objetivo de que yo tenga hambre y sed de justicia? El objetivo, mis hermanos, de tener esta hambre y sed de justicia, como mencionaba, esta bienaventuranza es muy positiva, porque Dios bendice a la persona, lo podemos decir de manera doble. Y usted dirá, ¿cómo? Bueno, al incrédulo le otorga salvación y al cristiano le otorga santificación. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando uno es incrédulo, mis hermanos, Dios por medio de su gracia nos permite darnos cuenta de la condición de cual estamos sin Dios. La condición de pecador, la condición de muerto en delito y pecado, la que me encontraba yo antes de conocer a mi Señor. ¿Qué nos ocurre? Como dice la primera bienaventuranza, nos humillamos, nos ponemos humildes, nos lamentamos por nuestra situación. ¿Y qué es lo que buscamos? Al hacer esto, buscamos a un Salvador. Buscamos ser salvados, mis hermanos. No buscamos nada más. Simplemente nos damos cuenta de nuestra condición y buscamos al Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Es Cristo. Cristo es el único medio, mis hermanos, para llegar al Padre. Es el único Salvador. Este hambre y sed de justicia, mis hermanos, nuestro Señor reemplaza ese pecado por Cristo. Y eso era lo que le costaba en el contexto de la época, entender a los oyentes que estaban escuchando el relato y sobre todo a los maestros de la ley. Porque los fariseos, ellos se regocijaban, ellos creían ser justos de por sí de nacimiento, aparte de que eran guardianes de la ley, digo entre comillas porque interpretaban la ley a su manera. Les costaba entender que no eran salvos simplemente por su justicia propia, porque ellos decían ser pertenecientes al linaje del Señor, al linaje del pueblo escogido. De una manera pensaban que ya tenían el cielo asegurado. Pero mis hermanos, el mismo Mesías dijo, el mismo Salvador, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. No tenemos, mis hermanos, nosotros justicia propia. No la tenemos. No somos salvos por derecho. No somos salvos por derecho. Todos, mis hermanos, es por gracia. Toda la salvación es por gracia. Por eso digo que al incrédulo el Señor lo bendice en esta bienaventuranza con salvación. Y al cristiano con santificación. Porque como ya había mencionado hace unos minutos atrás, el Señor no nos deja solo. El Señor nos otorga la salvación y nos deja a la deriva. No, Él siempre está al lado de nosotros. Y eso es lo que
hace a cada creyente ir creciendo espiritualmente. Dios nos ayuda a este crecimiento. Y eso se debería notar en un cristiano verdadero, el crecimiento espiritual que tiene. Un cristiano nunca debería de dejar de buscar la justicia de Dios. Siempre hay estas luchas por las justicias propias, por querer, el corazón humano es engañoso. Siempre uno igual siente ese anhelo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren las cosas? Pero ¿qué es lo que deberíamos primero, como dice Jesús en este pasaje? Buscar la justicia que es de Dios. Aquí también, mis hermanos, el Señor nos da una pista de qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que debemos hacer nosotros y qué es lo que hace Él. Nosotros debemos buscar. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Responder, saciar esta justicia. Muchas veces nosotros queremos buscar y saciar al mismo tiempo, pero esa es la propia justicia del hombre. En cambio acá, que es la justicia que es de Dios, simplemente nosotros buscamos. Y el Señor es quien responde. Esta, mis hermanos, es una maravillosa paradoja. ¿Por qué digo que es una paradoja? Porque así lo entiende el hombre, así lo entendían. Los judíos no podían comprender cómo voy a ser feliz al buscar la justicia de Dios y no al buscar mi justicia propia. Hoy en día se sigue entendiendo así. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano deba buscar al Señor todos los días y no se baste con buscarlo una sola vez? Ese es el objetivo, mis hermanos, del hambre y sed espiritual que el Señor está señalando acá. Es buscar a Dios, pero buscar la justicia que es de Dios, no la propia, vuelvo a decir. ¿Tenemos necesidad espiritual? Sí, la tenemos. Vimos el objetivo de la necesidad espiritual, ¿no es cierto? ¿Con qué objetivo la busco? Para obtener salvación y para obtener santificación también, para buscar al Señor en su justicia y Él proveerá. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy viviendo el buscar la justicia que es de Dios? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo esta experiencia? Primero, mis hermanos, para respondernos, la insatisfacción, cuando sentimos insatisfacción por nosotros mismos, ya esa persona está con el deseo de buscar la satisfacción que es de Dios. Porque la persona, mis hermanos, que está satisfecha de su propia justicia, les es imposible tener la necesidad de la justicia de Dios. No sé si me di a entender. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el pastor MacArthur comenta: sin importar lo rica que sea su experiencia espiritual o lo avanzada de su madurez espiritual, un cristiano hambriento siempre dirá, así como dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis hermanos, el que tiene hambre y sed de justicia va a tener el deseo de aprender más y más de su Señor. ¿Cómo? A través de la Biblia. Todo lo que queremos saber de nuestro Señor está acá, en el libro que usted tiene en sus manos o que usted tiene ahí en su casa. Todo lo que quiere saber del Señor, todo lo que podemos aprender, está en su Biblia. El que busca la justicia que es de Dios, mis hermanos, el hambre y sed de justicia, no va a poner sus propias condiciones para querer seguirle. Como algunos dicen, no, yo soy cristiano, pero a mi manera. No, mis hermanos, va a aceptar todo lo que el Señor le dé. Inclusive va a aceptar en las pruebas que el Señor les da. Porque cuando recibimos pruebas cuesta. No nos gusta que el Señor nos enseñe a través de las pruebas. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? El Señor al que ama disciplina y azota al todo el que recibe por hijo. Si el Señor no nos disciplinara, no nos enviara prueba, ya es una clara señal de que no le pertenecemos a Él. Un padre, ¿qué es lo que hace? Educa a su hijo por amor. El Señor nos educa a través de las pruebas. ¿Por qué? Por amor. Para que nosotros podamos aprender de Él. Para ir finalizando, el hombre, mis hermanos, la persona, el cristiano que tenga hambre y sed de justicia, no piden a Cristo, pero también éxito. Vuelvo como señalar a Cristo bajo sus condiciones. No piden a Cristo, pero bajo un buen sustento económico.
No piden a Cristo, pero también necesito fama. El cristiano no va a pedir eso. El cristiano va a pedir a solo Cristo, mis hermanos. Nada más que aquello. Solo a Cristo. Solo por medio de Cristo obtenemos la salvación, mis hermanos. Solo Cristo y nada más. Por eso digo, y mencionaba en el título, y le colocaba así, la felicidad de los hambrientos, la felicidad de los que tienen hambre y sed. Vuelvo a repetir, mis hermanos, esa es la felicidad de los hambrientos, en cómo el Señor nos provee su justicia, nos satisface con sus bendiciones. Nosotros mismos debemos buscar la justicia que es de Dios. Que no se confunda este pasaje con buscar la justicia propia, mi propia justicia para sentirme satisfecho. No, es buscar la justicia que es de Dios, mis hermanos. Vuelvo a repetir el versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias al Señor por su palabra. Señor, Padre, muchas gracias le damos a usted nuevamente por esta oportunidad que nos da. Gracias al Señor a usted, porque nos enseña a través de su palabra en cómo debemos comportarnos, en cómo debemos vivir. Ayúdenos, Señor, a poder entenderla y sobre todo a poder seguir su palabra, Señor, a poder obedecerle y obedecer su voluntad, Señor. Gracias, Padre, porque usted por medio de su gracia envió a su Hijo a morir por nosotros, porque nosotros no tenemos justicia propia. Gracias, Señor, porque usted nos miró desde antes de la fundación del mundo para decir que somos salvos por gracia. Muchas gracias, Padre, le damos por este momento. Gracias, Señor, por esta reunión. Bendiga a mis hermanos que están a través de las pantallas, a los que se pudieron conectar y a los que no se pudieron conectar también, Señor, bendígalos. En el nombre de su Hijo amado Jesús le agradecemos por este tiempo. Amén.